era justamente que utilizáramos el talento joven que tenemos en la región y que pudieran ustedes también identificarse con esa expertise que están alcanzando y que están teniendo en estos temas. Entonces, pues me toca presentar al doctor César Roberto Saravia Castillo, quien es doctor en Ciencias de Sustentabilidad de los Recursos Naturales y Energía por CIMBESTAP, Unidad Saltillo, e ingeniero en Sistemas Ambientales por la Universidad Politécnica de Durango. Su trayectoria se centra en la interacción entre nanotecnología, microbiología del suelo y sustentabilidad agrícola, con énfasis en el efecto de nanopartículas en cultivos y comunidades microbianas. Actualmente es investigador invitado en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, docente en la Universidad Vizcaya de las Américas, ha publicado artículos en revistas indexadas y capítulos de libro, es integrante del Sistema Estatal de Investigadores de Coahuila y del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y es editor adjunto de la revista Voces del Suelo, Agricultura y Medio Ambiente. También tenemos a la doctora Gabriela Guillén Cruz, quien es ingeniera ambiental por la Universidad Autónoma de Tamaulipas y cuenta con un doctorado en Ciencias en Sustentabilidad de los Recursos Naturales y Energía. Es investigadora invitada en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y en el programa de recursos fitogenéticos. Su trabajo se centra en el intercambio de carbono entre la atmósfera y los ecosistemas terrestres, la calidad del suelo y los efectos del cambio global en ambientes naturales, agrícolas y urbanos, con un enfoque interdisciplinario que integra ecología, bioquímica y manejo sustentable. Impulsa la conservación de recursos fitogenéticos y sistemas agrícolas resilientes. Ha publicado en diversas revistas internacionales, presentado en congresos y participado en talleres y actividades de divulgación, contribuyendo a la generación y difusión del conocimiento sobre sustentabilidad y conservación ambiental. También tenemos la presencia del ingeniero Héctor Manuel Castillo Soto, quien es ingeniero agrónomo con especialidad en irrigación por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, egresado en 1996. Actualmente cursa la maestría en agricultura, horticultura, en la misma institución, con enfoque en nutrición vegetal y manejo de cultivos, y desde 1996 se desempeña como gerente de producción en mezclas físicas de fertilizantes en Keswick, SADCB, donde ha liderado la formulación y utilización de mezclas sólidas para la nutrición vegetal. También nos acompaña la maestra en Ciencias Carla Liliana López García, química farmacobióloga por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una maestría en Ciencias en Sustentabilidad de los Recursos Naturales y Energía, donde actualmente también cursa el doctorado en el CIMBESTAP Unidad Saltillo. Su investigación se centra en la dinámica y almacenamiento de carbono en suelo bajo distintos manejos ganaderos. Es miembro del Sistema Estatal de Investigadores como investigadora estatal junior y forma parte de la mesa directiva del Colegio de Biólogos de Coahuila. Se desempeña como editora asociada de la revista Voces del Suelo, Agricultura y Medio Ambiente. Y también el maestro René Juárez Altamirano, quien es ingeniero ambiental, egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y realizó estudios de maestría en Ciencias de Sustentabilidad de los Recursos Naturales y Energía, en donde también se encuentra realizando el doctorado. Su línea de investigación se centra en el uso de modelos de predicción espacial basados en percepción remota y aprendizaje automático, con el objetivo de optimizar el uso eficiente del agua y la salud del suelo en sistemas agrícolas en la región sureste del estado de Coahuila. Es miembro del Sistema Estatal de Investigadores en la categoría de Investigador Estatal Junior y es asociado en la revista Voces del Suelo, Agricultura y Medio Ambiente. Y bueno, pues aquí están nuestros expertos en diversos temas, en diversas temáticas relacionadas con el suelo, como ya lo veíamos en las pláticas y en las preguntas acerca de la percepción remota, del cambio climático y de la fertilización del suelo, ¿no? Y entonces, pues preparé 3 bloques y entre ellas vamos a tener también la oportunidad de atender las preguntas. El primer bloque pues es el planteamiento de la problemática que tiene actualmente el suelo. Vamos a ir un micrófono, ¿verdad? Muy bien, entonces no lo vamos a ir turnar. La primera pregunta sería para la doctora Gabriela. Desde su experiencia en el estudio de intercambio de carbono, ¿qué papel juegan los suelos en la resiliencia
frente al cambio climático y la desertificación en ecosistemas agrícolas y urbanos. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, gracias por la presentación, por la invitación y por lo de jóvenes también. Ya rompimos un poquito el hielo, ¿verdad? Bueno, pues desde mi experiencia en lo del intercambio de carbono, considero que los suelos juegan un papel central en la resiliencia de estos ecosistemas agrícolas y urbanos. En primer lugar, porque el suelo es el principal reservorio de carbono orgánico, por lo que es fundamental su conservación para poder hacer frente a estos retos que implica el cambio climático. Cuando un suelo se degrada, ya sea por erosión o por pérdida de la materia orgánica, parte de este carbono que se encuentra almacenado se va a perder y se va a liberar a la atmósfera en forma de CO2, por lo que vamos a estar contribuyendo al calentamiento global. Es por eso que un manejo adecuado de los suelos, ya sea mediante la incorporación de materia orgánica, como platicábamos, y por ende el aumento del carbono orgánico en el suelo, para evitar su degradación, no solo va a aumentar la fertilidad y la productividad, sino que también va a evitar que se pierda alguna parte de este carbono almacenado y se libere hacia la atmósfera. Por lo tanto, una de las principales estrategias es tener estas buenas prácticas para combatir lo que es el cambio climático. En lo que respecta, y también la desertificación. Y en lo que respecta específicamente a los ecosistemas agrícolas, existen diferentes estudios, incluyendo uno que realicé en el doctorado específicamente en zonas áridas y semiáridas. Han demostrado que ciertas prácticas agrícolas como la labranza mínima, la eliminación de la labranza, las rotaciones de cultivo, el uso de enmiendas orgánicas, entre otros, ya sea de manera conjunta o por separado, se ha demostrado que estas prácticas no solo incrementan el contenido de carbono orgánico en el suelo, sino que también van a disminuir la liberación de este carbono que se encuentra ahí. Y en lo que respecta a lo que son los ecosistemas urbanos, como los parques o las áreas verdes, pues estos nos ofrecen primero que nada un gran número de servicios ecosistémicos, los cuales pues son muy importantes, y uno de ellos es el almacenamiento de carbono. Sin embargo, creo que no basta solamente con incorporar materia orgánica en los suelos, específicamente en estos ecosistemas, sino que se tiene que tener se tiene que poner mucha atención a qué tipo de vegetación se va a incorporar también. Obviamente se recomienda que se tomen en cuenta vegetación nativa. ¿Por qué? Porque esta ya se encuentra adaptada a un clima local, el uso del agua va a ser mucho menor y la profundidad de sus raíces va a propiciar que se almacene más carbono. Y bueno, creo que esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Yo creo que ahí para que vayamos apuntando nuestras preguntas, al finalizar este bloque tendremos oportunidad. Para la maestra Carla López, en el contexto de los sistemas ganaderos, que ya se habían mencionado, ¿cuáles son los principales riesgos que se observan en la degradación del suelo y la pérdida de carbono? Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos por su asistencia y me da gusto ver a muchas caras conocidas. Y la degradación tiene implicaciones profundas en la ganadería, ya que el suelo no solo es la parte que produce el pasto, sino que también es un componente de los ciclos biogeoquímicos. Entonces, dentro de los riesgos que yo considero es la pérdida de la fertilidad, ya que cuando no se incorpora la materia orgánica en el suelo, disminuye el contenido de nutrientes y la actividad biológica, como sería la actividad de los microorganismos. Entonces, esto también va a influir negativamente en los ciclos químicos como del fósforo, el nitrógeno y el carbono, lo cual reduce la fertilidad de los suelos. Y a su vez, también reduce la capacidad del suelo para producir forraje. Otro de los riesgos son las alteraciones de los ciclos hidrológicos, ya que cuando se modifica la estructura del suelo y se compacta,
Las lluvias, por ejemplo, en lugar de infiltrarse y alimentar a los mantos acuíferos, así como a los pastizales, lo que hace es arrastrar las partículas del suelo. Entonces, en los sistemas ganaderos, en las épocas de sequía, los pastizales son menos resilientes y, en cambio, en las épocas de lluvia, estas áreas son más propensos a la erosión. Otro de los riesgos son los aumentos en los costos de producción, porque los suelos degradados no van a producir forraje. Entonces, los animales, en este caso el ganado, tienen que ser alimentados por suplementos externos, lo cual va a aumentar los gastos a los productores, además que las áreas que no producen forrajes pues suelen ser abandonadas. Y por último, pero no menos importante, otro de los riesgos es el aumento de los gases de efecto invernadero, porque, como lo decía la doctora Gabriela, la pérdida del carbono el carbono del suelo, cuando se pierde en forma de dióxido de carbono. Entonces eso va a aumentar las temperaturas del planeta, lo cual se traduce a climas extremos. Esos climas extremos representan un reto para la ganadería, ya que se tienen que enfrentar a épocas de sequía y a las olas de calor. Muchas gracias por su respuesta a ambas. Hablando de otros contaminantes, bueno, de nuestro contexto de carbono, que sabemos que la alteración del ciclo pues es, como ya nos mencionaban, importante tanto en los sistemas agrícolas, urbanos y ganaderos. Y luego la agricultura y la ganadería también viene esta otra parte de la fertilización, ¿no? Desde tu experiencia, Héctor, en la industria de fertilizantes, ¿cuáles son los retos más urgentes relacionados con el uso intensivo del suelo en la producción agrícola? Muchísimas gracias por la presentación. Bueno, desde mi experiencia, yo quisiera comenzar diciendo que tenemos que conocer el suelo. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los agricultores, desafortunadamente, todos, si me cuento, desconocemos un poco el origen de los suelos. ¿Cuáles son los parámetros de los suelos importantes para determinar cómo vamos a manejar ese suelo? Por ejemplo, en este rato el ingeniero mencionaba algo muy importante, un análisis de suelo. ¿Qué información nos arroja un análisis de suelo? Ese análisis de suelo nos va a informar contenido de materia orgánica, el pH del suelo, ¿sí? Todas las cuestiones químicas y biológicas que presenta ese suelo, todos los nutrientes en partes por millón que tiene ese suelo. Y de ahí podemos determinar cómo vamos a manejar ese suelo en la agricultura. Hay un parámetro muy importante en un análisis de suelo que se llama porciento de saturación de bases. El porciento de saturación de base nos indica cuál es el suelo ideal o cómo debería ser un suelo ideal, que normalmente se clasifica entre el 65 y 75% de calcio, del 3 al 5% de potasio, del 10 al 15% de magnesio, y los sodios deben estar por debajo del 5%. ¿Qué nos garantiza esto? Bueno, pues primeramente nos va a decir qué fertilizantes podemos utilizar, cómo los vamos a manejar, cómo los vamos a fraccionar y, ojo, algo muy importante, conocer nuestro cultivo, las etapas fenológicas de cada cultivo para saber qué nutrientes vamos a aplicar y en qué cantidades los vamos a aplicar. ¿Por qué? Porque luego hacemos el famoso uso indiscriminado de los fertilizantes, que ocasionamos degradación de los suelos, salinización de los suelos y algo peor, matamos la biodiversidad que tiene ese suelo. Entonces urge que conozcamos los fertilizantes, los suelos y nuestro cultivo para evitar el mal uso de los fertilizantes y todos los químicos que hay en el mercado. Entonces, vuelvo a recalcar, ¿qué es lo más importante? Poner un alto a la degradación de nuestros suelos, porque de eso depende nuestra seguridad alimentaria.
Otra cosa, nos han acostumbrado a decir kilogramos por metro cuadrado, kilogramos por hectárea de rendimiento, pero ese rato mencionaba el doctor Benavides, algo muy importante, no debemos de producir, en este caso, para la redundancia, productos, sino alimentos, que contengan los nutrientes necesarios para que a la hora que nosotros los consumamos tengamos una población sana y saludable y así también una conservación de nuestros suelos. Muchas gracias. Y bueno, también surge como respuesta, pero también podría ser un problema, el uso de las nanopartículas. ¿Cómo influye este uso en la degradación del suelo y qué implicaciones tienen frente al cambio climático? Para el doctor César. Buenas tardes, muchas gracias primero que nada por la invitación, doctora Dulce, doctor Loyola. Pues bueno, las nanopartículas, creo que todos sabemos o hemos escuchado hablar sobre las nanopartículas, estas partículas partículas, les digo yo, porque tienen características superiores a los materiales a granel que conocemos normalmente. Características como una alta reactividad, características como una alta área superficial, características de su tamaño nanométrico, por ejemplo. Y que estas características las han podido ser utilizadas en un sinfín de aplicaciones, no nada más en el medio ambiente, sino también en la medicina, en la electrónica, en la elaboración de fármacos, etc. Pero creo que ese sinfín de aplicaciones que se les ha dado a las nanopartículas, faltó algo, faltó evaluar hacia dónde van esas nanopartículas una vez que terminan su ciclo de vida o su función, ¿no? Y lamentablemente estas nanopartículas pues caen a reservorios como reservorios acuáticos, reservorios como el suelo. Y hablando específicamente del suelo, pues justamente por esas características o supercaracterísticas que tienen estas nanopartículas, surge la preocupación de cómo estas nanopartículas pueden interaccionar con las propiedades biológicas, físicas y químicas que tienen los suelos. Empecemos con las propiedades biológicas. Si una nanopartícula está diseñada para actuar como un agente microbiano, o antimicrobiano, perdón, ¿qué va a pasar con la microbiota del suelo? Pues bueno, la vamos a dañar, la vamos a degradar. Platicaba el doctor Benavides hace un momento que ciertos microorganismos del suelo son muy importantes porque le dan estructura al suelo mediante la formación de poros, mediante la producción de ciertos polisacáridos, estos ya sea hongos o bacterias. Entonces, si las nanopartículas tienen la facilidad de actuar como un agente antimicrobiano, ¿qué va a pasar con esta biodiversidad? Pues no la vamos a acabar. ¿Qué va a pasar con esa estructura del suelo, con esa porosidad del suelo? Pues se van a hacer suelos compactos, suelos donde no haya aireación, suelos donde no haya este flujo de agua. Y como nos platicaba nuevamente el doctor Benavides, pues en esos espacios es donde se da la nutrición vegetal, ¿no? Entonces creo yo que el uso indiscriminado de nanomateriales en todas las aplicaciones que les platiqué hace un momento ha repercutido en la salud del suelo principalmente, y pues lamentablemente eso perjudica a la seguridad alimentaria, que es uno de los objetivos del desarrollo sustentable, ¿no? ¿Qué pasa si no tenemos un suelo sano? Pues no vamos a tener producción de alimentos, ¿no? Y ahora, relacionado con lo que preguntaba también la doctora Dulce, haciendo hincapié en el cambio global, pues ahora imagínense si las nanopartículas ya por sí solas pueden generar esta problemática, ahora imagínense en escenarios del cambio climático, pueden intensificar aún más este tipo de problemas y llegar a problemas de desertificación, por ejemplo. Pero bueno, no quiere decir que las nanopartículas sean malas. Como les acabo de comentar, tienen aplicaciones muy buenas, muy novedosas, prometedoras aplicaciones que nos van a facilitar en algún momento la existencia, ¿no? Pero lo ideal sería plantearnos protocolos de manejo, preocuparnos qué va a pasar una vez que las nanopartículas
lleguen a su etapa de vida final o a su última disposición, ¿qué va a pasar con esas nanopartículas? Porque sí, a lo mejor son muy buenas para remediar agua, pero luego ¿qué pasa con las nanopartículas que se quedan en los sedimentos, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros utilizamos nanopartículas para la agricultura? O sea, sí, nos van a ayudar a la producción de alimentos, pero ya están en el suelo y ya no las podemos retirar del suelo. ¿Qué va a pasar con estas nanopartículas, ¿no? Creo yo que podríamos investigar acerca de desarrollar nanomateriales que fueran a lo mejor biodegradables, que fueran de lenta liberación para evitar esta acumulación de nanopartículas en el ambiente. Eso es algo que creo yo que deberíamos de haber tomado en cuenta desde un inicio, antes de hacer un uso indiscriminado de estos nanomateriales. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta o quieran dejar para la discusión final acerca de este bloque de la desertificación y cambio climático y cómo están incluyendo estos fertilizantes, nanopartículas y los ciclos bioquímicos. Adelante. Creo yo, bueno, en la actualidad no hay como tal un marco regulatorio del uso adecuado de nanopartículas. Lo que yo propondría es, antes de usar las nanopartículas, hacer un protocolo propio de bioseguridad, haciendo pruebas de ecotoxicología tal vez, de qué tanto están impactando, qué tanto podrían impactar esas nanopartículas al ser liberadas. Porque si no hago esos estudios ecotoxicológicos, pues va a pasar como por ejemplo lo que pasó con, un ejemplo por ejemplo de los usos indiscriminados de los antibióticos que generaron resistencia a las bacterias. Si yo libero nanopartículas así como confeti en las fiestas infantiles, pues se va a volver un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque no voy a saber qué es lo que va a pasar. Yo aconsejaría hacer un protocolo antes de bioseguridad para saber si va a afectar o no va a afectar de manera negativa el uso de nanopartículas en el suelo. Eso es lo que yo propondría, porque desgraciadamente, como le comento, no hay un marco regulatorio a nivel nacional que nos diga cómo hacer uso, cómo hacer la disposición final, cómo tratar estos residuos, ¿no? Entonces creo que empezar por lo propio, que es hacer un protocolo, creo que sería lo ideal. Pero tú como investigador ya no se has apuntado para platicar esto o aplicarlo, ese daño puede ser y dañar a la naturaleza. En cuanto a la regulación del uso de nanopartículas, Discuten ustedes los 5, los 6, los 7, que son investigadores. pues bueno, he leído al respecto de que sí, creo que en Silvestre Zacatenco, me parece, hubo una persona que sí se estuvo enfocando a lo de la creación de un marco regulatorio. Lamentablemente son procesos burocráticos muy extensos. Creo que nada más quedó en la propuesta del marco regulatorio. Sin embargo, han salido organizaciones, como un proyecto que hubo que se llamó Sinanotox, en el cual yo participé, donde justamente proponíamos este tipo de protocolos previos a la liberación de nanopartículas, porque pues volvemos a lo mismo. Si ya hay nanopartículas liberadas de manera a lo mejor muy intencional y yo voy a llegar y liberar nanopartículas de manera intencional, pues ¿qué estoy haciendo con mi trabajo, no? Creo yo que en México creo que todavía estamos en pañales en cuanto a regulaciones de este tipo. Creo que hay otras preocupaciones todavía que abordar y todavía no llegan a ese punto, ¿no?, de la preocupación de las nanopartículas, porque lamentablemente el conocimiento que se ha dado o la atención que se le ha dado a este problema pues es mínimo. La problemática es nueva, es de los últimos 5 o 6 años, entonces no es tan
tan vieja como para ya captarlo como una prioridad nacional. Vamos a pasar a los siguientes bloques y al final vamos a tener tiempo para más preguntas. El bloque 2 es cómo medimos esta salud del suelo, justamente lo que mencionaba el ingeniero Héctor, de que tenemos que conocer nuestros suelos, cómo los medimos. Y la pregunta va para el maestro René. Usted trabaja con percepción remota y aprendizaje automático. ¿Cómo pueden estas herramientas ayudarnos a mapear la salud del suelo y anticipar procesos de degradación? Hola a todos, gracias por la pregunta y gracias por la invitación. El tema de la salud del suelo es complejo porque involucra evaluar diferentes propiedades del suelo, ya sea físicas, químicas o biológicas. Pero hacerlo en campo puede resultar complicado, costoso y a veces incluso humanamente imposible, ¿no? Es entonces cuando involucran las tecnologías de percepción remota y aprendizaje automatizado. Hoy en día podemos obtener mucha información y datos de la superficie terrestre y de la vegetación a partir de imágenes satelitales, o lo que también se ha puesto muy de moda, el uso de drones. Toda esta información puede procesarse de una forma más sencilla, ahorrando recursos, con métodos de aprendizaje automatizado, como son árboles de decisión o redes neuronales. Y esto se hace con la finalidad de poder generar mapas de diferentes propiedades del suelo, como por ejemplo la humedad del suelo, el contenido de carbono, contenido de materia orgánica, tasas de salinización o incluso encontrar evidencias de erosión. Esto en conjunto nos hace tener una idea de cómo es el estado actual de nuestro suelo y de su salud, y sobre todo nos ayuda a prevenir, pues al tener esta información disponible en regiones amplias podemos identificar zonas en riesgo o de interés donde podemos aplicar prácticas o manejos que nos puedan ayudar a prevenir un punto de no retorno en cuanto a la salud de nuestros suelos. Entonces, pues, esta es la ventaja que yo veo en este uso de estas nuevas tecnologías. Gracias por la respuesta. Y justamente pues mencionas que diferentes indicadores son los que se necesitan para evaluar la calidad del suelo. ¿Y cuáles serían esos indicadores, doctora Gabriela? Sobre todo aquellos que nos ayuden a predecir esta vulnerabilidad ante el cambio global. Sí, gracias, Dulce. Yo creo que hay diferentes indicadores importantes. No significa que los que no voy a mencionar no lo sean. Sin embargo, considero que bueno, hay indicadores tanto físicos, químicos, biológicos, pero también antropogénicos, que creo que es algo que casi nunca se considera o se toma en cuenta. Dentro de los indicadores físicos, yo considero que los más relevantes podrían ser la estructura y la densidad aparente, ya que estos nos pueden mostrar de qué manera puede estar preparado el suelo, por ejemplo, para sequías o inundaciones o algún evento de este tipo relacionado con el cambio climático. Dentro de lo que son las propiedades químicas, sin duda alguna, una de las más importantes es el contenido de carbono orgánico en el suelo y el pH, que no solo nos va a hablar de la fertilidad del suelo, sino también nos va a decir la capacidad que éste tiene para almacenar carbono y enfrentar estos retos del cambio climático. Precisamente, el carbono orgánico del suelo es uno de los indicadores que conecta todas las propiedades, tanto físicas, químicas y biológicas, por eso se considera uno de los más importantes también. En lo que respecta a las propiedades biológicas, yo considero que dentro de las más relevantes está la biomasa microbiana, que nos habla de la abundancia o de la cantidad de microorganismos que se presentan en los suelos, y la respiración del suelo, que nos habla de esta actividad biológica viva que se encuentra en los suelos y que está relacionada directamente con la cantidad de materia orgánica, ya que esta va a servir de alimento para los microorganismos. Sin embargo, la importancia de estas propiedades biológicas
va a radicar en que estas responden de manera, digamos, de manera rápida a, por ejemplo, cambios en el manejo. Entonces nos ayudan a evaluar, por ejemplo, posibles cambios en los manejos agrícolas, y así nos pueden dar alguna idea temprana de, por ejemplo, de degradación o de mejora de los suelos. Bueno, y también están las propiedades antropogénicas, que si bien no evalúan directamente la calidad del suelo, sí sirven como estos indicadores de presión, y que también nos van a ayudar a darnos una idea de qué tan degradado puede estar este suelo y, por ejemplo, de alguna pérdida de este servicio ecosistémico. Algunos de los ejemplos de estos indicadores pues es precisamente las malas prácticas agrícolas, el sobrepastoreo, el uso de suelo, entre otros. Y retomando un poco el manejo ganadero y justamente relacionado con la pregunta que se hacía al final de la plática también del doctor Benavides, ¿cómo podemos medir y monitorear el carbono en suelos que tienen manejo ganadero? ¿Y qué limitaciones metodológicas se han identificado en el país? Gracias por la pregunta. Para la medición y el monitoreo del carbono del suelo existen varias formas. Una de ellas es el muestreo de los suelos y los análisis en el laboratorio. Lo que se hace es muestrear un sitio. Una vez que se obtengan esas muestras, se secan y se analizan en el laboratorio. Dentro de los métodos para analizar el carbono se encuentra el método de Walking and Black y el método de combustión seca. Ambos cuantifican el carbono orgánico. Para monitorearlo se realizan mediciones a través del tiempo. Pueden ser de 0 hasta 10 años. ¿Por qué? Porque el carbono se encuentra en constante cambio y además su almacén es paulativo. Otro de los métodos, como mencionaba el colega maestro en ciencias René, es la utilización de modelos. Estos modelos se realizan a través de distintas variables del suelo y la vegetación. Y por último, también se pueden hacer por métodos de balanceo, donde se cuantifican las entradas de carbono y las salidas. Las entradas podrían ser la biomasa vegetal, la materia orgánica, y por ejemplo las salidas serían a través de la respiración del suelo y la pérdida de carbono por erosión. Y las limitaciones, por ejemplo en México, sería la heterogeneidad, ya que en las zonas áridas y semiáridas suelen ser muy diferentes. Los puntos pueden estar cercanos a centímetros o a metros, pero tienen una alta variabilidad espacial, lo cual hace que pues sea difícil obtener muestras representativas, ya que como comentaba el colega, pues si son espacios muy amplios, tendrías que hacer muestreos muy extenuantes. Otra limitación es el monitoreo, ya que generalmente el monitoreo del carbono se realiza una vez, miden una vez y ya con eso ya piensan que ya tienen todas las mediciones de carbono, cuando sabemos que esto se tiene que realizar paulativamente. Y otras serían los costos, ya que por ejemplo el equipo para la combustión seca es un equipo caro y pues no se encuentra muchas veces en las universidades o en los centros regionales. Y me faltó una. Otra también sería que no se cuenta con protocolos en México para evaluar el almacenamiento de carbono. Hay guías internacionales, pero no se utilizan uniformemente en México, lo cual hace difícil que los proyectos puedan ser comparables. Y sería todo. Preguntas sobre el monitoreo de la salud y calidad del suelo. Nada más Gracias. Nada más preguntar si no han verificado el uso del potencial de óxido de reducción, el ORP del suelo, porque se asocia con la respiración del suelo, tiene relación con el pH, con la actividad aparente. No han usado ese parámetro, ORP.
se mide facilísimo con un electrodo y me indica cuál es la actividad química en este suelo, pudiera estar muy relacionado con la salud del suelo. No sé si lo han verificado. Nosotros lo usamos mucho para el manejo agrícola. Entonces, bueno, pudiera ser una alternativa para añadir ahí esos parámetros. Muchas gracias por la aportación. ¿Alguna otra pregunta? Mencionaba que es urgente que se sepa cómo usar los suelos y los fertilizantes. ¿Qué recomendaría usted para que se dé a conocer qué hacer para que la gente conozca este tipo de información y esté consciente de todos los daños que puede causar, más aún en las áreas rurales que no tienen mucho acceso a las reglas o ese tipo de cosas que no tienen acceso? Muy buena pregunta, algo compleja porque finalmente en ocasiones no hay ese acercamiento de nosotros como técnicos que tenemos un poco de conocimiento con la cuestión de los fertilizantes. Hay poca vinculación. Desafortunadamente, tiempos atrás se hacían como paquetes tecnológicos y se hacían como fertilizaciones estándar para cierta región. ¿Por qué? Porque no se cuenta específicamente con análisis in situ o en lugares propios de algún ejido, de alguna comunidad, entonces se hacía de manera general. Creo que aquí es de suma importancia, vuelvo a repetir, que nosotros nos acerquemos a los agricultores, le expliquemos, por ejemplo, de manera práctica o de manera muy sencilla, decir, por ejemplo, una fuente nitrogenada funciona de esta manera, ¿cómo la puedes manejar? Bueno, para que no se te pierda, para que no contamines tu suelo, la puedes fraccionar, la puedes, en este caso, sepultar en el suelo o diluir en el agua. Por ejemplo, el fósforo debes aplicarlo de una manera muy simple, pegado al sistema radicular de la planta. El sulfato de, por ejemplo, algún potasio o algo, cuando tengas condiciones extremas de alguna cuestión de altas temperaturas o algo que lo podamos comunicar de una manera muy sencilla, muy práctica para que sea entendible para el agricultor. Y de esta manera pueden reducir esa brecha que siempre ha existido. Incluso hay personas que a los fertilizantes le nombran, por ejemplo, esta es tierra y esta es azúcar. ¿Por qué? Porque no hay quien les diga cómo se deben de usar y de qué manera se debe usar, ni siquiera cómo almacenarlo y cómo manejarlo, y el riesgo sigue latente porque no hay vinculación al campo, no hay esa transferencia, hay mucho conocimiento que se queda almacenado. Y a veces, desafortunadamente, utilizamos muchas palabras que no transmiten o no son prácticas incluso para el agricultor. Entonces, yo creo que esa es una manera que se podría hacer para que sea entendible y más práctico, en este caso, para el agricultor. Ahora, en ciertos campos existen ingenieros, bueno, capacitar en este caso al ingeniero, ¿verdad? Porque él tiene más contacto con los trabajadores y con la gente del campo para que él pueda transmitir los conocimientos de manera más sencilla. Yo creo que esa sería una buena opción. Disculpa, ¿cuál es el pH del suelo? El rango, 10, 11, los pH que tenemos en esta zona de Coahuila y Nuevo León andan de 7.8 o a 8, más o menos. Y normalmente los pH ideales que se manejan en literatura o para los cultivos, los ideales serían de 5.5 a 6.5, en este caso dependiendo del cultivo, porque hay cultivos, por ejemplo, como los arándanos, que necesitan pH un poquito más ácidos. Pero son los pH que tenemos en esta región, pH bastante difíciles, que están dados principalmente por carbonatos de calcio. Y esos carbonatos de calcio también nos fijan mucho fósforo en los suelos. Entonces, a veces tenemos suelos muy ricos en fósforo, y tenemos otras alternativas como utilizar materias orgánicas, ácidos carboxílicos, para poner disponibles esos nutrientes que ya están ahí. Normalmente cuando veamos un análisis de suelo, por ahí se lo preguntaban, con partes por millón de fósforo de arriba del 15 o 20%, 30% o 30 partes por millón, perdón, son suelos repetidos. Eso es lo que es un suelo repetido. Está sobrefertilizado ese suelo. Entonces hay que hacer alternativas para poner disponibles todos esos nutrientes que tiene el suelo. ¿Por qué te pregunto esto? Porque hay gente que hace
Comí una naranja y si la naranja se ve rica, pero la abres y está seca por dentro, ¿qué pasa ahí? Ok, normalmente esos son otros factores que se atribuyen, por ejemplo, al riego. Muchas veces los agricultores, hay una técnica que se utiliza para sostener el fruto, en este caso en la planta. Entonces, ¿qué hace el agricultor? Por cuestiones de mercado, por cuestiones prácticamente de mercado, que el precio está bajo, mantienen un riego muy continuo para evitar que el fruto caiga al madurarse. Entonces se hace incluso a veces como un corcho en el pedúnculo del fruto, y esa naranja normalmente está de esa manera porque la sostuvieron con un manejo. Entonces falta de acarreo de agua al fruto. Imaginemos que el fruto es un globo que lo ponemos en la llave y usted le abre y lo va a llenar. Entonces, con manejo de nutrición, específicamente algún nutriente que nos ayude es el potasio y el manejo del agua, y eso nos hace que llenemos ese fruto. Por diferencia más que nada de potencial. Mucha gente dice, no, es que el potasio hace que me crezca el fruto. No, el potasio lo que hace es una diferencia de potencial y el fruto se llena de agua. Por diferencia de potencial entre la raíz y el fruto. Es lo que hace. Vamos, ya está muy relacionado con la siguiente pregunta en realidad, porque va pasando ya a las soluciones y a las opciones de manejo sustentable y aprovechamiento. ¿Qué innovaciones en la formulación de fertilizantes o estas estrategias que estabas ya mencionando podrían contribuir a un manejo más sustentable del suelo? Bueno, yo aquí sí quisiera hacer mención aquí a los jóvenes que son, ahora sí que la promesa de nuestro país. Yo creo que en el mercado existen muchas alternativas, muchas cuestiones de fertilizantes, muchas cuestiones que nos pueden ayudar. El abanico es grandísimo, pero desafortunadamente no tenemos una tecnología que esté adecuada a los tipos de suelo, incluso a la orografía que tenemos. Todos tenemos tractores que son John Deere, todos tenemos sistema de riego que dice X nombre de otros países, ¿verdad? Entonces, alternativas hay muchísimas. Por ejemplo, hay ácidos húmicos, ácidos fúlvicos, fertilizantes con nuevos polímeros, fertilizantes de liberación controlada, microorganismos benéficos. Hay un sinfín de productos que nos pueden ayudar para potencializar, en este caso, nuestros cultivos y tener plantas que estén menos estresadas y que sean más productivas. Sin embargo, yo creo que algo muy importante del abanico que tenemos de todos los productos es saberlos utilizar, los tiempos y la forma. Hay veces que la solución es muy simple. Yo veo a veces fertilizantes que me dicen, no, fertilizantes nitrogenados de liberación controlada. Pero si ese nitrógeno lo podemos fraccionar, lo podemos hacer eficiente. Si manejamos el riego, lo podemos hacer eficiente. Si conocemos la densidad del suelo y las características, lo podemos hacer eficiente. Simple y sencillamente cubriéndolo con algún o mezclándolo con un ácido fúlvico único, con alguna materia orgánica, y nos va a dar excelentes resultados. Entonces, alternativas, vuelvo a repetir, hay muchísimas, pero sí necesitamos, como vulgarmente lo decimos en el ámbito largo, pisar el surco, convivir con la naturaleza, ver las plantas nativas que tenemos, qué nos está indicando la planta, y con eso vamos a encontrar muchísimas soluciones. No perder la capacidad de observación es importantísima. A veces es súper sencilla, a veces es compleja pero sencilla cuando se hace el conocimiento. Hay veces que, por ejemplo, con partes por millón de un salicílico podemos componer una planta y nos cuesta 10 o 15 pesos. Pero desafortunadamente a veces las marcas, las patentes nos arrastran a tomar decisiones que valen muy caras y la solución, vuelvo a repetir, a veces es muy sencilla. Muchas gracias. Y pues justamente de estas experiencias de la mano de los productores, ¿qué nos puedes contar de las prácticas de manejo ganadero que se han identificado como efectivas para conservar el carbono del suelo? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, el manejo ganadero implica una serie de procesos para la producción, alimentación y la cría del ganado. En México, la producción del ganado se genera de manera convencional. Se conoce como el pastoreo libre, donde el ganado no es monitoreado, no se cuida la genética y el ganado no se mueve.
pero en la actualidad se han desarrollado otro tipo de manejos alternativos y uno de los cuales hemos podido identificar es el manejo regenerativo con pastoreo no selectivo. Este tipo de manejo implica una mejora en la calidad del producto, ya que no se utilizan pesticidas ni garrapaticidas, además que dependen de las épocas de lluvia, y además seleccionan cuidadosamente la genética del ganado. Otra cosa importante es que monitorean el pastoreo del ganado, así como los tiempos de descanso después del pastoreo. Dentro del manejo regenerativo se encuentra el pastoreo no selectivo. Este utiliza altas cargas de ganado. ¿A qué me refiero con altas cargas de ganado? En este tipo de pastoreo, el área utilizada se divide en varias áreas y el ganado se introduce a una sola. Y me refiero a altas cargas de ganado porque se utilizan hasta 300 vacas en 6 hectáreas. El pastoreo convencional utiliza una vaca en 1 hectárea. Lo máximo son 3 hectáreas. Entonces, pues de pasar de una vaca a 300 vacas es mucho. Esto es muy criticado porque sí son muchas vacas, pero como les digo, con este tipo de pastoreo el ganado no puede seleccionar la vegetación a consumir, por lo tanto se alimentan de pastizales, tanto de hierbas que se consideran como hierba mala, y además al tener altas cargas de ganado, el ganado se concentra y se incorpora con mayor facilidad el estiércol del suelo. Entonces, una vez que la planta ha llegado a los 10 centímetros, el ganado se rota al siguiente sitio. Ese sitio se deja en descanso de 18 a 23 meses, dependiendo de la época de lluvias. Todo esto, todas estas prácticas se traducen en una mayor cantidad de raíces, un mayor contenido de cobertura, lo que a su vez aumenta la actividad biológica de los suelos, disminuye el carbono que se encuentra en la atmósfera y también aumenta el carbono que se encuentra en los suelos. Y este tipo de manejo se ha aplicado aquí en Coahuila, para allá para Musquis, para San Buenaventura, es donde nosotros hemos realizado algunos estudios. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, ¿esto cómo lo podemos integrar con los modelos predictivos al diseño de políticas y de planes de manejo para garantizar el uso eficiente del agua y del suelo en general? Bien, pues el uso de modelos predictivos tiene un gran potencial en lo que se trata de la toma de decisiones para el sector agrícola, debido a que, como mencionaba, traduce miles de datos espaciales y temporales en información práctica que puede ser empleada. Por ejemplo, en una forma localizada, un productor puede obtener un mapeo de su parcela y puede identificar zonas con algún riesgo, por ejemplo, algunas zonas con altos niveles de salinidad. Al identificarla, entonces puede optar por prácticas que ayuden a remediar y prevenir que ese problema empeore. A una escala más regional, también puede influir en la toma de decisiones en la política pública, pues puedes identificar zonas de riesgo, como mencionaba anteriormente, y así fomentar cambios en el manejo del suelo o impulsar el uso de nuevas tecnologías. Todo esto con la intención de reducir el uso de recursos como el agua, mejorar el manejo del suelo e incluso reducir costos. La doctora Gabriela, ¿qué oportunidades identifica en la conservación de los recursos fitogenéticos para construir los sistemas agrícolas más resilientes al cambio global? Bueno, primero me gustaría mencionar la importancia en la conservación de estos recursos fitogenéticos radica en garantizar la variedad genética necesaria para hacer frente a estos cambios globales, ¿no? Y dicho esto, creo que primero hay que enfocarnos en la conservación de estas semillas y variedades nativas de diferentes cultivos. Por mencionar algunos, el maíz y el frijol, los cuales son muy importantes para el país. Ya que, por ejemplo, estas especies nativas presentan características únicas
de tolerancia a la sequía, hacia altas temperaturas, a enfermedades y plagas, por lo que, considerando estas características, creo que es importante aprovecharlas para poder aprovechar esta variedad genética y poder implementar o desarrollar sistemas agrícolas que sean resilientes a estos retos que implica el calentamiento global. Pero siempre tratando de conectar este conocimiento que se tiene de las prácticas agrícolas locales con la investigación. Creo que también otro enfoque que hay que tener en consideración es la conservación tanto in situ como ex situ. En lo que respecta a la conservación ex situ, creo que el identificar y recolectar estas variedades que tienen cierta adaptación climática y poderlas meter a un banco de germoplasma es importante, y en la conservación in situ, estas mismas variedades poderlas ¿cómo se dice? Repartir entre los productores locales para que, pues, con estos escenarios de cambio climático futuros puedan tener un mejor cultivo. Gracias. Y regresando a la nanotecnología, ¿cómo lo podemos aprovechar ese potencial cuidando la salud de los suelos y la debilidad de los cultivos? Bueno, Genera mucha expectativa. muchas gracias. Bueno, creo yo que una alternativa tal vez sería dirigir las investigaciones hacia la especificidad. Es decir, no usar los nanomateriales que ya se han usado y se han aplicado en otras aplicaciones, y usarlos a ver qué pasa, echarlos al suelo y a ver qué pasa con el cultivo, a ver qué pasa con la biomasa microbiana, a ver qué pasa con las plantas, ¿no? Sino más bien enfocar las investigaciones en diseñar, porque esa es la gran ventaja que tiene la nanotecnología, que puedes diseñar los nanomateriales, puedes jugar con ese arreglo atómico para darle características que tú desees, ¿no? Entonces creo yo que el dirigir hacia desarrollo de nanomateriales específicos para la agricultura sería algo magnífico, porque los podemos diseñar de tal manera que nos ayuden al uso eficiente del agua, tal vez. Podemos diseñar nanomateriales que estimulen la actividad microbiana y favorezcan las relaciones simbióticas, como por ejemplo la simbiosis micorrízica muscular, que ayuda esta simbiosis a la solubilización del fósforo, por ejemplo, y lo hace disponible para las plantas. Simbiosis como la simbiosis rizobial leguminosa, que nos ayuda a la fijación biológica de nitrógeno. Si existieran materiales diseñados específicamente a promover estas actividades biológicas, creo yo que nos evitaríamos mucho el problema y el tema de estar preocupados por la liberación de otros nanomateriales que a lo mejor fueron diseñados en su momento y hemos ido buscándole aplicaciones a la ICEBA, ¿no? Creo que esa parte de dirigir estas investigaciones hacia algo tan específico como esto nos ayudaría bastante, y también incentivar a las mentes jóvenes como ustedes a involucrarse en este tipo de desarrollos tecnológicos, a crearles curiosidad sobre qué es lo que pasa en un sistema tan complejo que, bueno, a lo mejor no lo sabían antes de hoy, pero el suelo es un sistema muy complejo. Y créanme que serían de mucha ayuda, porque es lo que hace falta. Mentes nuevas, mentes jóvenes y personas que quieran y deseen desarrollar ese tipo de alternativas, ¿no? ¿Preguntas? Por ejemplo, ¿qué nanomateriales podría ser identificar en este momento como para poder incidir en el mejoramiento de la microbiota del suelo? Para la microbiota, bueno, en mi tesis de maestría se evidenció que las nanopartículas de óxido de hierro, por ejemplo, favorecen la simbiosis rizobial leguminosa para la fijación biológica del nitrógeno. Solamente evaluamos la simbiosis que se llevara a cabo. Sin embargo, nos faltó hacer un estudio
de la eficiencia de la simbiosis, ¿no? Todavía falta mejorar ese trabajo. En el caso, por ejemplo, de la simbiosis micorrecital muscular, trabajamos con óxido de zinc que nos dio muy buenos resultados. Y si hablamos de diseñar, ya no específicamente en la microbiota, pero sí para mejorar o darle resistencia al estrés a las plantas por sequía, las nanopartículas de selenio, selenio, son muy buenas para combatir el estrés hídrico. Ya se está trabajando con esa especificidad de elaborar o diseñar nanopartículas para problemas muy específicos. Entonces vamos lento, pero se está haciendo ya. Por allá había, me parece que primera de Zoom y luego también tenemos pendiente una tuya. ¿Cómo afecta el mal cuidado del suelo a los alimentos cotidianos que estamos consumiendo? Y llamó el inicio de de las nanopartículas que nos estaban diciendo, ¿eso cómo podría afectar o ya hay que nos están afectando? Bueno, existe un vacío de conocimiento muy amplio, ya que no hay estudios concretos donde se evidencie netamente que exista una translocación o un transporte, una absorción de la nanopartícula por la planta y que esta surja o se trasloque hacia los alimentos, hacia los frutos y que se involucre en la cadena de alimentos, ¿no? Pero hay teorías o hay hipótesis en donde se han hecho a lo mejor algunos estudios donde sí hay translocación de nanomaterial, pero es muy difícil identificarlos. Hay personas que sí lo han detectado, pero se utilizan técnicas muy caras y muy específicas para hacer este tipo de detecciones. Yo quisiera pensar que no, porque la planta no absorbe los nutrientes de esa manera. O sea, la nanopartícula no entra como nutriente, porque la planta absorbe los nutrientes en forma iónica. Entonces, los iones son más chiquitos que las nanopartículas. Entonces, no creo, la verdad, a menos de que alguien me quiera corregir y me quiera decir que ya hay una evidencia sólida sobre la translocación de nanopartículas, pero no creo, hasta en lo que tengo de experiencia, que se pueda transferir o translocar las nanopartículas en la cadena alimentaria. Hasta el momento creo que no. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Axel y quisiera preguntarles algo sobre las tecnologías que utilizan en este tipo de ámbitos. Lo que quisiera preguntarles es qué práctica o aplicación, ya sea con inteligencia artificial o las nuevas tecnologías, que sepan ustedes que se están utilizando últimamente para el cuidado de los suelos o ya sea para monitoreo, cuidado o mejoramiento de esos suelos. Gracias por tu pregunta. En realidad, en la actualidad se está empleando muchas nuevas tecnologías en este ámbito de inteligencia artificial, modelos predictivos, porque vamos un poco atrasados en cuanto al suelo y el uso de estas tecnologías. Se lleva utilizando alrededor de 8 años, 10 años, entonces todavía no hay un consenso sobre qué tecnología es mejor. Se siguen evaluando. Algo también a tomar en cuenta es que no existe un modelo, un método único que nos vaya a dar resultados increíbles. Tenemos que analizarlos, también depende mucho de la calidad de los datos de los que tenemos, por ejemplo, variabilidad climática, los datos propios del suelo. Y algo también a tomar en cuenta y que es importante mencionar es que este tipo de tecnologías no sustituyen el trabajo en campo. El trabajo en campo sigue siendo vital, pues la validación de estos modelos y métodos se basa en estos trabajos en campo. Entonces, pues como te digo, es
una tecnología y herramientas que siguen desarrollándose y buscando cuál nos puede servir. En esta ciencia se dice que la tecnología, la mejor tecnología es la más fácil de utilizar y la que mejores resultados nos da. Hola, buenas tardes. Perdón, casi no tengo más. Yo quería preguntar que, dado que los suelos varían mucho entre regiones, ¿cómo se puede estandarizar los indicadores de salud del suelo para permitir comparaciones confiables entre diferentes ecosistemas? A ver, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Dado que los suelos varían mucho entre las regiones, ¿cómo se puede estandarizar una forma de medirlos que haga, o sea, que de medir su salud, que haga confiables las comparaciones entre diferentes ecosistemas? Bueno, espero resolver un poco tu duda. Hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, para medir los ciertos indicadores del suelo, pues ya existen estándares establecidos, ¿no? Para medir materia orgánica, para medir pH y todo esto. Sin embargo, si nos enfocamos, si queremos, por ejemplo, evaluar cómo interactúan a lo mejor estos indicadores, sí es importante considerar en qué región están, porque no es lo mismo tener resultados en una zona árida que en una zona bosque o en una zona tropical. Yo creo que aquí hay que estandarizarlos con otras investigaciones realizadas en sitios parecidos o con el clima parecido, porque sería imposible decir que aquí en las zonas áridas está funcionando o esos indicadores se relacionan con ciertas cosas y decir que en el bosque va a pasar lo mismo, porque pues la realidad es diferente. Hay que considerar mucho tanto factores climáticos como de suelo y basarnos también en investigaciones previas. Me voy a permitir ampliar la respuesta. Es justamente uno de los grandes retos y de los grandes paradigmas del suelo, de decir, ¿contra qué lo comparamos? Si justamente existe esa alta heterogeneidad en los ecosistemas, ¿no? Y hay esfuerzos internacionales, primero para armonizar, como ya mencionaba ahí, que eso es fundamental, de decir, vamos a utilizar las mismas metodologías en todo el mundo, porque si no, esto se hacía un desastre de... También varía el suelo en profundidad, entonces a qué profundidad estás muestreando, qué es lo que verdaderamente estás estudiando y luego qué indicadores son los que vas a incluir, ¿no? Y hay una revisión muy bonita de Lichtman, donde justamente Lichtman y colaboradores, donde justamente hacen un barrido de diferentes propiedades físicas, químicas y biológicas, pero también la parte de factibilidad técnica, de cuánto ecológicamente nos está indicando ese indicador, valga la redundancia, o sea, qué tan importante ecológicamente es ese indicador, y luego la factibilidad de aplicación, de medición, ¿no? Con todo esto armonizado. Y básicamente no hay una respuesta para tu pregunta de decir ABCD, ¿no? A eso tenemos todos esos indicadores de decir, esto es lo que nos puede ir indicando el suelo, ¿no? Y lo que es muy importante, que era también algo que mencionaba Liliana, es decir, vamos a monitorear, ¿no? Eso sí ya se dice, si vas a medir ABCD, lo monitoreas y entonces así ya ves tu tendencia, ¿no? de tu salud, si la aumentas o la disminuyes. Y a lo mejor lo que podríamos tomar como más cercano a salud del suelo sería lo que se utiliza para medir su degradación, ¿no? Que sería lo contrario, y ahí se basa básicamente en productividad vegetal y contenido de carbono. Entonces tenemos que llegar a ese grado de reduccionismo dado la complejidad del sistema. Es decir, es tan complejo medir todo porque todo es tan diferente, entonces pues me baso en estas dos cosas para saber más o menos la tendencia en el tiempo, de mi tiempo A mi tiempo B, cómo cambié. ¿Estoy mejorando o estoy empeorando? Y ya con eso nos conformamos. Pero es muy compleja tu pregunta. Muchas gracias. Bueno, yo quería saber qué estrategias se utilizan pues, para remediar las tierras que ya están totalmente
Bueno, primero que nada, eso rato olvidé mencionarlo, es muy importante, por ejemplo, en suelos agrícolas, a campo abierto, el conocimiento precisamente que mencionaba del suelo. Pero tú debes de conocer, o debemos de conocer primero cómo estaba ese suelo cuando empezamos a sembrar. Y luego tener un siguiente análisis del suelo para saber cómo, por ejemplo, esa planta está absorbiendo esos nutrientes y qué nos está quedando en el suelo. Y al término de cosecha, decir cuál fue mi extracción de los nutrientes que tuve en el suelo y cómo dejé ese suelo. En cuanto a los metales pesados, hay algunas bacterias o microorganismos que precisamente se encargan de disminuir ese grado de contaminación de los suelos por metales pesados. Eso también mencionaba que por eso es importante conocer los fertilizantes, porque definitivamente en los fertilizantes todos, no quiero saber cuál, vienen incluidos metales pesados, que ya a la post o después de muchas aplicaciones pueden ya llegar a las partes por millón que ya son inadecuadas tanto para el suelo, para la planta y para la salud humana. Entonces se puede remediar aplicando materias orgánicas, microorganismos que ayuden a disminuir esa concentración de metales pesados en el suelo. Hay microorganismos específicos que se encargan de eso. No sé si alguna vez te ha tocado ver, es algo muy práctico, cuando levantas por ejemplo un ladrillo o una piedra, que ves esas cochinillas. Bueno, esas cochinillas hacen esa función en el suelo, eliminar metales pesados. Claro, sí. ¿Qué nos dices, Carlos? Más preguntas. No me puedo ir sin. No, adelante. Primero felicitarlos por este panel tan interesante, felicitarme a mí por darme esta tarde, o sea, para mí ha sido una tarde de verdad muy interesante porque me ha permitido en una semana, realmente en una semana, conjuntar una serie de experiencias. Primero 3 días con productores, ayer con un productor de Ecuador y hoy con ustedes. Y eso me entusiasma porque como que ese rompecabezas que traigo en mi cabeza lo armé un poquito más. Soy un convencido de la ganadería regenerativa. De verdad soy un convencido porque lo he visto en campo. Lo acabo de expresar ahorita en Chihuahua. La ganadería regenerativa, las vacas son nuestros mejores amigos que tenemos ahorita para conservar el suelo. La receta ya está y no es una receta que lo vamos a implementar en todos los ecosistemas, así como A, B, C y D. Pero hay investigadores que nos han apoyado, que nos han ayudado, que están ahorita y que ya hicieron eso que tú dijiste, Miguel, las 10,000 horas de observación en campo. ¿Saben ustedes que para lograr definir un proyecto, un problema, hay que ver ese problema 10,000 veces? 10,000 veces. Entonces, eso ya lo hicieron. ¿Qué sucede ahorita y a dónde quiero llegar en mi conclusión? Ustedes son investigadores, yo soy un técnico de campo. Yo toda mi vida la dediqué a ser técnico de campo, no soy investigador. ¿Ok? Eso lo tengo que aclarar ahora. Como técnico de campo soy el puente para llevar esta investigación al productor. Lo veo en la ganadería regenerativa, usted lo dijo, doctora. La gente no lo cree, la gente está en contra, pero el productor no. He estado en eventos donde el productor le dice a ustedes, a los investigadores, yo soy un productor, punto. Yo sé que esto me está dando más dinero a mí y estoy conservando mejor mi rancho. Vengan ustedes investigadores, hagan todos los análisis que tienen que hacer, saquen sus papers, métanlos a sus revistas y vean y comprueben que este es un proceso benéfico. Esta es una ola, compañeros, amigos. Esta es una ola de, sí, tú me estás diciendo que eso requiere dinero. Los productores no te lo van a dar. Definitivamente, no es su función. Se los pueden dar, quizás, como bien lo dijo el doctor, esas grandes compañías que en un momento vamos a exigir como consumidores. Vuelvo a reiterar, la punta de la lanza está en el consumidor. No quiero hacer un comercial. Nosotros como productores ya hemos estado vendiendo carne de pasto. ¿Qué es la carne de pasto? La carne de pasto es la que viene producida nada más en pasto, no trae ningún químico,
no trae ningún insumo fuera de, y como bien lo dijo el doctor hace rato, es la carne que hace salud. ¿Sabían ustedes que esa carne tiene igual o más de omegas que el salmón? Porque esos pastos nos los dan, porque esos pastos y ese consumo de tantas hierbas que están allí, olvídense que consume el ganado, nos trae esos micronutrientes a nuestro cuerpo, nos alimenta y comemos saludablemente. Yo nomás les reitero, abusen de su inteligencia. Ustedes son los nuevos investigadores, están demasiado jóvenes, ¿verdad? Y abusen de esa inteligencia. Sí, están más joven que yo. Entonces, abusen de esa inteligencia para llevar esta información al productor o para sacar lo que ahorita está el productor. No te tienes que ir a Musquis. Aquí a menos de una hora ya hay ranchos que tienen 3 o 4 años trabajando con ganadería regenerativa que requieren esa investigación y que también el dueño del rancho me lo dijo, yo no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. O sea, esto me está dando resultados a mí. Acérquense, aquí está la llave del rancho y lo vamos a hacer. Hagamos ese puente, los felicito. Perdón, Juan Carlos, te felicito, ha sido una de las tardes más productivas que he tenido en un buen rato y me congratulo mucho de haberme dado este tiempo para estar aquí contigo. Gracias. Sí. Ingeniero, aprovecho aquí para hacer un pequeño comercial o énfasis con lo que respecta ahí a la cuestión de la ganadería. El doctor Adalberto Benavides, que está presente, ha hecho mucha buena investigación en aplicación de extracto botánico de origen vegetal para los forrajes verdes hidropónicos y sería una alternativa bastante importante para nutrir mejor el ganado. Ya me lo llevo, estoy conectado. Muchas gracias. Bueno, pues con esto concluimos el panel de expertos, yendo desde la percepción remota y los satélites, pasando por la importancia del carbono en la atmósfera, la parte química de la fertilización, los manejos sostenibles y hasta las nanopartículas y su importancia y el impacto en la calidad del suelo y en los cultivos que producimos. Entonces, pues muchas gracias y me parece que también es el cierre de la sesión de hoy, espero, sí, ¿verdad?